Hola, buenos días. Cuando en 1984 yo recién había vuelto del exilio al país, me di cuenta de dos o tres cosas que me impactaron. Una de ellas era que la mayoría de la gente como que no se había dado cuenta todavía del desquicio y del destrozo social y sobre todo cultural que había producido la dictadura. Pero otra de las cosas que me di cuenta es que a su vez había muchos ciudadanos comunes que hablaban de política. De hecho, en el centro de la ciudad de Córdoba o incluso en Buenos Aires, que yo iba bastante seguido en ese tiempo, se daba mucho que en alguna esquina cualquiera gente de pronto se ponía a conversar y a discutir de política y donde se sumaban los grupos de gente y se discutía de verdad, o sea, seriamente, a veces apasionadamente, pero con argumentos, escuchando al otro y tratando de contraargumentar. O sea, lo que verdaderamente es una discusión política y a mí eso me daba bastante esperanza. Dije, en algún momento esto tiene que seguir eh, avanzando dentro de la sociedad y puede ser la puerta que nos lleve a una sociedad mejor. Eso no pasó. El fracaso del gobierno de Alfonsín ayudó a que la gente se desencantara muy rápido, sobre todo la gente joven. Después vinieron los 90 y obviamente hicieron todo lo contrario. Se avanzó en la individualización de la mirada, se avanzó hacia este, a que cada uno se salvara como pudiera y ya sabemos lo que hizo el menemismo, hasta que terminó estallando en el 2001. Ahí yo vi un cambio en esta como historia de la política que les estoy haciendo acá. Ahí apareció el que se vayan todos. O sea, la antipolítica, pero de la manera más irracional, porque obviamente eso es imposible. No se pueden ir todos. ¿Quién queda en su lugar? Este, por lo tanto, eso derivó en que la vieja política retomara los carriles y al final no se fuera nadie. Pero bueno, el desquicio que había hecho los 90 y que profundizó de la Rúa ayudó a que apareciera un sector político un poco más radicalizado, que fue el kirchnerismo, y emprendió un proceso de repolitización, sobre todo de los sectores más jóvenes, lo cual fue saludable, pero obviamente necesitaban para repolitizar una mirada épica. Por lo tanto, esa política fue con mucho acento en la confrontación. No es mi intención acá discutir si fue adecuado o no, si fue demasiado, pero obviamente este, ese acento en la confrontación hizo que sobre una base cultural que era residuo de la dictadura y de los 90 fuera generando en los sectores medios como una especie de fuerza en contra de esa política, que como que se asustaron, como que fueron empezando a ser, digamos, cada vez más activamente contra, lo cual llevó al triunfo de la antipolítica en el 2015. Pero esta vez ya no era la antipolítica irracional, era la antipolítica pensada, estudiada, planificada, era la antipolítica para hacer negocios, era la antipolítica como manera de instalar una cultura definitiva de romper el tejido social. Por supuesto eso, cada vez que la antipolítica triunfa, quienes pierden es el pueblo nato, o sea, los ciudadanos comunes empezamos a darnos cuenta la manera que aceleradamente perdíamos derecho. Algunos que somos un poquito más interesados en la información nos dábamos cuenta cómo aceleradamente perdíamos soberanía, cómo aceleradamente perdíamos futuro.
Y por suerte, la política más lúcida de nuestra época, que es Cristina Fernández de Kirchner, se dio cuenta de que había que poner un freno a eso y tomó la decisión genial de recuperar la política, pero no en manos de ella directamente, porque es el símbolo de la confrontación, lo que nos había llevado a esa reacción que se había dado en 2015, y entonces puso a alguien que fuera político, pero desde el símbolo de la conciliación. Y ahí es donde estamos en este momento, con un gobierno nuestro, popular, que propende a la acción política en serio, que significa consensuar entre los distintos sectores para tener un modelo de país, pero que a veces, a mi gusto, se pasa para el lado de la conciliación y va dejando a veces que la antipolítica, que hoy es la oposición, hoy digamos, la puja política no se da entre sectores políticos, se da entre un sector político y la antipolítica. Y ese exceso de conciliación, a mi gusto, permite que la antipolítica a veces marque el terreno. Bien, yo voy a nuestra vieja pregunta. ¿Cuál es nuestro papel? ¿Cuál es el papel de los ciudadanos comunes? Porque política significa asunto de todos, no es asunto de gobierno, no es asunto de líderes, no es asunto de dirigentes, es asunto de todos. Habrá líderes o dirigentes que tomen decisiones, pero esas decisiones nos implican a todos y nosotros debemos encontrar la forma de incidir sobre eso. Por eso quiero proponerle dos cosas. Una, el conversatorio del próximo sábado. El tema sería nosotros y lo que está pasando, como para charlar esto que digo, cuál es nuestro papel, de qué manera nos tenemos que informar, cómo podemos organizarnos para generar anticuerpos respecto de la antipolítica que está creciendo. Bueno, lo propongo como lo hacemos siempre, como un conversatorio digamos, en horizontalidad, donde cada uno pueda decir respetuosamente lo que piensa y todos escuchemos respetuosamente la opinión de todos. Esos son nuestros conversatorios. Y por otro lado, ustedes saben que desde Manifiesto Argentino venimos trabajando en la formación de un instituto que se llama el IEFI, que es el Instituto para la Educación y la Formación para la Igualdad, y que propende también, fundamentalmente, a la politización de la sociedad, a la discusión política, en este caso un poco más de más alto nivel, con gente que estudia y desarrolla ideas para proponer al resto de la sociedad, pero donde el resto de la sociedad, además de escuchar, también nos podamos formar e ir participando en esa discusión. A continuación de este audio les voy a mandar dos flyers donde son convocatorias del IEFI a participar en charlas, conversaciones y debates. Les mando un abrazo.